Creo que Luz Velito es una mezcla de oscuridad con océanos eléctricos muy nerviosos y que es un disco siniestro y gentil al mismo tiempo. Y eso lo hace muy seductor. Creo que la repercusión que tiene Luz Velito hacia, por lo menos público, nosotros que íbamos a ver a Los Redondos, fue seguir haciendo discos a la altura, me parece a mí, de la banda, cuando ya a finales de los 90 la banda casi había perdido la forma humana, ¿no? Yo creo que la pierden Bang Bang definitivamente, y después es una mística, es un espíritu, es una especie de vapor que está en el aire. Pero la crítica fue, me parece, bastante similar a lo que habían sido discos anteriores. O sea, tuvo una buena crítica, al público le gustó mucho, tiene canciones muy pesadas, muy oscuras, que todavía son clásicos de Los Redondos. Ya una vez que nos metemos en Finisterre y en Último Bondi y también en Momo es otra historia muy distinta. Juguetes Perdidos creo que es un gran himno de los desangelados, que me parece todos lo hemos cantado en algún momento. Yo me recuerdo ante la muerte de mi papá, por ejemplo, escucharlo en la radio, cuando estaba yendo hacia un momento muy duro y muy difícil. Y bueno, hablando de las banderas y hablando de que se haga el día de una vez, y yo lo tomé de esa óptica, por ejemplo, y hay un montón de chicos y chicas que lo han tenido casi como un estandarte en momentos difíciles, donde también la banda estaba atravesando un momento cada vez más complicado en cuanto a la convocatoria y a los problemas de seguridad o demás, y también en un momento de Argentina que se estaba precipitando hacia una caída a un abismo muy grande que iba a llegar poquitos años después. Me gusta Luz Velito, creo que es el último disco de una época de Los Redondos que me gusta mucho, el último que podría decir me gusta mucho. Yo crecí escuchando Un Bayón, yo crecí escuchando Octubre cuando salían al mismo tiempo, yo estaba en la secundaria, entonces eran álbums que eran más cercanos a mi corazón, porque fui creciendo con ellos. Ya Luz Velito me agarra un poco más grande, pero todavía sorprendido con lo que Los Redondos podían hacer en estudio. Y creo que es un disco que tiene ese balance, tiene la oscuridad de Octubre, pero tiene un nervio muy acorde a los 90 también. Pero es un disco muy oscuro, es muy siniestro y al mismo tiempo, como decía, es gentil, porque tiene la gentileza de aquel que es seductor y uno no se da cuenta. Los Redondos para mí ha sido primero una banda que me acompañó en la adolescencia, musicalmente hablando. Creo que tienen una plantilla de molde que es muy difícil de repetir. Son una banda, o es una banda argentina. Es muy difícil encontrar en Latinoamérica un grupo que suene algo parecido a Los Redondos. Yo creo que tienen el gen muy claro y está conformada por personalidades más allá de los que estuvieron y no, digo, Fargo, El Piojo, Sidotti, etcétera, que han tenido personalidades que hacían a la mística de una banda que pareciera no era una banda, sino era una especie de colectivo artístico misterioso que tocaba una vez cada tanto y uno no sabía nada en el medio. Y esa mística creo que no existe más. El hecho de haber resistido a la televisión y un montón de cosas más hacían que artísticamente la banda lo pudiera sostener, porque vos podés ser o tomar una actitud de rebelión y después artísticamente haces agua. A Los Redondos no les pasaba, nunca les pasó, creo que ni hasta el final. Por ahí pierden brillo, insisto, los últimos dos discos un poco, o están por ahí no tan sobrevolando la idea del concepto del riff oriental de Sky y ese tipo de sonoridades. Creo que son discos distintos, pero para mí eran eso, eran algo que te sacaba de la tierra y te ponía en otro lugar, al menos por un fin de semana. Si uno se pone a rastrear las influencias del Luzbelito, y va a encontrar un rock muy oscuro que no es pesado por ser heavy metal, es intenso, ¿sí? Tiene una intensidad fiera, agria, amarga, no tiene el delay y el espacio de Octubre, no, esto es mucho más directo, es un disco muy eléctrico. Y a Los Redondos, para mí por lo menos, al Indio, creo que las influencias siempre le han llegado mucho más de Estados Unidos que de Inglaterra. Yo creo que hay muchísimo más, si querés, de Cake o de Tom Petty o hasta de cierta oscuridad que a veces manejó Lenny Kravitz en los 90 inclusive, que son bandas que al indio le gustan, que lo que podés llegar a mirar en Inglaterra, mejor dicho. Creo que la influencia viene más por ahí, pero es un disco que hasta cosas sabatianas tiene. Se entienda, no heavy metal a lo Black Sabbath, pero sino una aura muy oscura y muy pesada que viene de ese espíritu de Sabbath, y con cosas de Octubre también, desde ser un disco por momentos que te asfixia. Anécdota ricotera o historias, me llevan mucho a mi juventud en cosas que hoy no me suceden,
y que no sé si hoy haría tampoco, pero me recuerdo caminando desde el predio de la Rural una noche, creo que fue en 1991, era la presentación de La Mosca y la Sopa, uno de los tantos shows, y caminar desde ahí, que era Plaza Italia, hasta 11, porque no había taxis y no sé si teníamos plata entre los 4 o 5 que éramos para pagar un taxi. Y recuerdo que todo el mundo, cuando sonaba en vivo Ella debe estar tan linda, movía los sombritos así, no había poco, esas cosas todavía no existían y había 1500 personas, pero los sombritos, y todavía al finales de los 80, y dejar de ser una banda de oficina de fin del día a pasar a ser un mito popular, estaba justo en la transición y estaba sucediendo en ese momento, pero era feliz caminando hasta 11, no me molestaba.